Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Buenas tardes, aquí como cada miércoles en RCE, Radio Cultura y Sport, desde la emisora 106.9. Entramos como cada miércoles para hablar del sector inmobiliario. Hoy, como siempre, pues les habla Eva López, de Fincas Eva y presidenta de Immosomni. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Si estás buscando información del mundo inmobiliario o simplemente pues deseas estar al corriente de la situación actual, pues aquí estás en un buen sitio. Aquí puedes escuchar pues todas las novedades y todas las noticias que día a día pues bueno vamos amontonando de alguna manera durante la semana para hoy miércoles pues bueno debatirlas, explicarlas e informar a todos los oyentes, sean tanto agentes inmobiliarios como particulares. Torn de dubtes i preguntes. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al telèfon del programa. Pren nota. 657 331 089. 657 331 089. Perquè a Metre quadrat també tens el teu espai. Esta tarde tengo como siempre a mi compañera Nuria Castelví, de Fincas Dueña, y bueno, también está en la junta de Immosomni. Y como invitado, pues tenemos un invitado que ya haremos como en el hormiguero, que haremos estas tazas de cuando uno viene 2, 3, 4, 5 veces. Yo creo que Iñaki ya es la tercera vez que viene. Iñaki Unzain, él ha sido y fue expresidente de AEPSI, de la Asociación de Personal Shopper Inmobiliario. Él trabaja pues como agente, como personal shopper, y también nos hablará un poquito de la inversión inmobiliaria, de lo que actualmente pues bueno se está llevando y qué es lo que se está haciendo. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @Immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. El patrocinador de este programa es Immosomni. Cada miércoles explico muy resumidamente qué es Immosomni para alguien que nos escuche por primera vez. Immosomni es una MLS, una asociación de inmobiliarias donde compartimos tanto las propiedades como los clientes dentro de una bolsa en un CRM, y bueno, hacemos que las ventas pues sean más ágiles y que los compradores pues puedan encontrar en un corto plazo o en mejores condiciones o mejores precios la vivienda. Si alguien tiene interés en saber cómo trabaja Immosomni o quiénes somos, pues es fácil entrando en nuestra página web de Immosomni. Y si no, nos puede llamar al teléfono que sale de contacto y explicaremos cómo funcionamos, o cualquiera de nuestras empresas dentro de la MLS. Y si alguna persona que tiene una agencia inmobiliaria pues puede estar interesado en entrar en nuestra asociación, pues ningún problema, que se ponga en contacto con nosotros. Tendències del mercat de la vivenda, operacions compra-venta, lloguers, normatives, temes legals. Metre quadrat, un espai sonor ofert per Immosomni, per estar a l'última en tots els temes del sector immobiliari. Buenas tardes, Nuria, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues aquí medio resfriada, Ya te he visto, acalorada. Yo hablando y tú tosiendo. Bueno, pues mira, porque Hacíamos ha sido hoy. Si hubiera sido ayer, no hubiera podido ni venir. No yo podía ayer, ni hablar. Ayer te escuché la voz por teléfono y no te quise decir nada para que no me dijeras, no puedo venir a la radio. Para que no tuviera la excusa, ¿no? ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotras. Es un placer, como siempre. He dicho 3 veces, no sé si me he equivocado. Yo Es la creo que tercera sí. vez que vienes. A mí me suena que es la Vale, tercera, se sí. viene en diferentes ocasiones, siempre con el titular de Personal Shopper Inmobiliario, pero has venido a hablar de diferentes momentos, quizás cuando eras presidente hablabas más de la asociación, ¿no? Ajá. Y otras veces pues hemos ido hablando pues de actualidad, y en este caso vienes a hablar de algo que tú, lo que estás trabajando, de lo que estás haciendo, que está funcionando muy bien. Yo te sigo en las redes. Ahí estoy muy activo. Ya te veo. Bueno, aquí ya es que el que no estamos activos ya en las redes sociales es que vamos a desaparecer un poco del mapa, ¿eh? Si no estás en las redes no existes. Ya no existes. Bueno, pues yo te sigo, veo todos tus éxitos, todos tus
tus transformaciones, que me parecen todas muy chulas, y de eso vamos a hablar después. Pero primero vamos a hablar de las noticias, vamos a comentarlas. Llevamos unas semanas un poco compulsas hablando todos los días de la dichosa ley de la vivienda. Hoy vamos a intentar esquivarla un poco, que va a ser difícil, pero vamos a intentar esquivarla un poquito. Y a ti, Iñaki, pues bueno, te he dicho, vente para acá, que como tú ya eres un poco de la casa, pues venga, y vas también a poder debatir un poco, o de lo que hablemos de las noticias, a ver la opinión, ¿no?, que puedas tener sobre estas noticias, que a veces nos ocurre que miramos diferentes titulares de diferentes medios y la misma noticia pues está explicada de manera que puedes entenderlo de diferentes formas. Uno te dice blanco y el otro negro. Sí, a veces dicen, sube la vivienda, y otros dicen, no, baja la vivienda. El otro dicen, los precios se mantendrán. Y dices, bueno, a ver, ¿a quién hago caso? Entonces, los propietarios hacen caso a unos y a los compradores hacen caso a otros. Tenemos para todos los gustos, cada uno que elija el que quiera al final, ¿no? Podemos adaptar las noticias, depende de los oyentes que tengamos. Bueno, vamos a empezar con una de las noticias que hoy me ha parecido interesante, creo que comentarla, Nuria, que, bueno, han dicho que, bueno, lo que están comentando es que las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual bajan un 25,3% en el primer trimestre. Esto es un dato bastante relevante. Bueno, es decir, que esto también destaca un poco en la situación si es buena, en la que estamos. Si es buena, sí, pero no sé yo si es muy real. Igual es el primer trimestre. Sí, pero bueno, estamos viendo que se situó en 2.543 los 3 primeros meses las ejecuciones. Un descenso del 25,3%. Sí. A mí me parece una muy buena noticia si realmente esto va a seguir la tónica. Sí. ¿Vale? Porque esto en el primer trimestre no habían subido tanto los el intereses. Euribor como en los últimos meses, porque ahora estamos muy altos. Por tanto, el primer trimestre subió, pero no tanto. Vamos a ver. Esperemos que esto siga en la misma tendencia, pero yo creo que no se va a estabilizar ahí. De hecho, hay otra noticia que la habíamos puesto para un poco más adelante, pero creo que quizás la podríamos enfocar un poco con este titular, que es lo que nos decía que el tema de que están renegociándose mucho más las hipotecas. Sí, eso sí. Vale, entonces yo creo que va un poco ligado a esto. Puede ser que no haya tantas ejecuciones hipotecarias porque a lo mejor está la gente renegociando las hipotecas que hay, es decir, hipotecas que tenían pues que no estaban a fijo, sino que estaban... Yo creo que ahora el tema del fijo está un poco parado, ¿eh? Los bancos no están mucho por la labor ahora mismo con los fijos, porque con los están haciendo muchas hipotecas mixtas, sí. Es decir, que a unos años fijo y luego las están haciendo variables. Y quizás por eso no vemos tantas ejecuciones hipotecarias como en otras... Y gente que estará renegociando la hipoteca para alargar tiempo y que le vuelva a quedar otra cuota más asumible de la que ahora le puede quedar con los incrementos, ¿eh? Bueno, cuando vino Ricardo de RN, de tu solución hipotecaria, él nos estuvo explicando que se estaban haciendo algunas hipotecas, negociando hipotecas con otras entidades, y eso ya pasó en otras épocas, es decir, que la gente decía, no puedo pagar estas cantidades, pues mira, si me quedan 15 años de hipoteca, pues la alargo a 25 para que la cuota se pueda ajustar a lo que realmente puedo pagar, y esperando a que esto, pues bueno, en algún momento deje de subir el Euribor, ¿no? Vale, y también hay que tener en cuenta que que llevamos ya muchos años que la banca está concediendo las hipotecas de otra forma, de una forma muchísimo más prudente, con muchas más garantías, con unos porcentajes mucho más razonables, y aquellas hipotecas al 110%, pues hace muchísimos años que ya no se hacen, y por lo tanto tampoco deben quedar tantas de esas. No. Algo se tuvo que aprender, ¿no? Sí, Claro. De algo tuvimos que aprender, ¿no? De todo lo que llegamos a vivir en aquella crisis, algo tendríamos que haber aprendido, ¿no? Entonces, algo hemos aprendido, pero yo creo que aún quedan cosas porque, como siempre digo, la memoria es selectiva y a veces hay cosas que no nos acordamos porque no nos interesa acordarnos, pero bueno, ahí queda. Bueno, vamos a hablar del tema que esto me ha parecido interesante, los españoles en extranjeros que pueden votar en las elecciones del 23J, porque claro, nos han puesto unas fechas para votar. El que tenía el viaje cogido,
Bueno, el que lo tenía cogido, lo tenía cogido. Este no pasa nada. No, sí que pasa. Sí que pasa, claro que pasa. Sí. O sea, Si un te viaje no te excluye no, de una junta, de estar en la mesa. Sí, si te cogen para estar en la mesa, esto no exime, ¿eh? O sea, tienes que estar allí, Sí, ¿eh? pues yo entendía que no. La- Si lo tenías anteriormente a que se Una ya cosa la es fecha. que puedas votar por correo, pero si Sí. a ti te corresponde estar en una mesa, o sea, tienes que estar en el hospital y en la UCI, poco más, ¿vale? O ser muy mayor, Sí, o sí. estar con un cáncer, Bueno, una pues cosa terminal, entonces ¿eh, guapa? voy a Bueno. poner una vela a mi amiga la Rita, porque claro, yo estoy en la otra punta del mundo. Es decir, que Dios. Pues, Bueno, a ver, tú lo puedes pedir, pero si te dicen que no, tienes un problema, porque es que aparte no es que te digamos te pongo una multa de 50 euros, No, no, no. es que tienes un problema serio, ¿eh? Sí, mira, a mí me pasó cuando mi niña era pequeña, nos tocó a mí de presidente y a mi marido de vocal, ¿vale? Y fuimos a alegar de que es una cría que no llegaba a 3 años, que uno de los dos, ¿vale? Pues se librara, ¿vale? Para poder estar con la niña un domingo, porque no hay guarderías, no hay canguros, no hay de nada. Y nos dijeron que nosotros mismos, que si queríamos que nos la trajéramos. Increíble. Tú imagínate. Imagínate. Bueno, pues dicho, que la fecha que han puesto es muy divertida, ¿eh? Mucha gente les va a pillar de vacaciones. Y claro, lo que ha sido interesante de ver es que, madre de Dios, la de gente que hay fuera de España que puede llegar a votar. Es que son 2.320.000. 2.320.000 residen en otros países y todos estos pueden votar. Sí, Es claro. que estamos hablando de una cantidad. 2 millones de españoles residentes Sí, en el extranjero. fuera. Exactamente, En el es decir, que extranjero. en el extranjero, es decir, ya solo 434.599 son de Argentina. Es decir, imagínate cuántos argentinos que se entienden a la nacionalidad española que pueden votar. Es decir, en un total, mira, 2.325, 2.325.000. Es decir, es mucho los votos que pueden llegar a decidir algo importante como son las elecciones de aquí, ¿eh? Bueno, pero si son españoles y residen fuera, pues tienen todo el derecho de decidir qué se va a hacer en su Sí, país, sí. aunque no estén viviendo. No, pero que yo llama no- la atención. Que llama la Sí, atención. sí, Yo no me son- imaginaba, cuando tú hablas de los extranjeros que pueden votar en las elecciones, no me imaginaba que fueran 2.300.000 personas, que es una barbaridad. Y se ve que en estas elecciones lo han hecho un poquito más fácil, pero en anteriores elecciones tenían un grave problema, ¿eh? No les llegaba la documentación, hubo mucha gente en la anterior. Hubo mucha gente que no pudo llegar a votar. Ah, es que es porque muy no- complicado porque no solamente tienes que pedir el voto por correo, sino luego tienes que estar presente cuando viene el señor de correos a entregarte las papeletas. Correcto. Y si no estás tú, se va. Y vuelve, me parece que una vez, pero ya no vuelve la tercera. Entonces la tercera te tienes que ir tú a correos a buscar. O sea, todo es Sí. como muy complicado. Sí. Sí. Bueno, ahí en la época, en la era de la tecnología, seguimos así. Pues mira, los Bueno. que pueden votar, según la INE, son 37 millones de españoles. 2,32 millones son los que residen en otros países, es decir, que aquí en España son 35.100.000 personas las que pueden votar. Es decir, que es una cosa que no, la verdad es que nunca había caído que pudiera haber tanta gente fuera que votara. Y después de los argentinos, vienen los franceses, 237.656 franceses. Luego en Estados Unidos, Cuba. El cuarto país, Cuba, Alemania, México, Reino Unido, Brasil, Venezuela, Suiza. Mira, Suiza sí que me parecía que tenía que haber muchos españoles porque en la época que mucha gente inmigró a Bueno, en Suiza. Alemania también inmigró mucha gente. También, es verdad. Y Uruguay, Chile, Bélgica, que también hubieron mucha gente que se fue a Bélgica, y luego en otros países son 400.000 personas más que por ahí están dando vueltas por el mundo y que pueden votar aquí. Es decir, Estamos que es una... expandiéndonos. Sí, pero que me ha parecido una noticia para explicar, porque la verdad que es curiosa que tanta gente fuera del Bueno, país, y hay mucha gente joven que se tiene que ir fuera del país. todos los que se Entonces, fueron a trabajar, ¿no? Claro. La fuga de cerebros, Sí, ¿no? claro. Como decíamos. Claro, al final estos también quieren votar por si vuelven algún día. Sí. Bueno, luego, aunque no queramos entrar en el tema de la ley aquí, esto que quizás queda un poco aquí metido, ¿eh? Es decir, hasta 4 mensualidades por adelantado, los caseros endurecen las exigencias para alquilar al margen de la ley. Bueno, no son 4 meses por adelantado, es el mes de alquiler. Mm. Si entras a medio mes, pues no será el mes entero, será medio mes, ¿vale? Y lo otro que te piden que son la fianza más los 2 meses de garantía.
esto se va a aplicar cada vez más. Por eso que antes quizás decíamos, no, un mes si está vacío, 2 meses si tiene Yo muebles. ni- Si es obra nueva, te pedían, según qué Yo promotoras, con- 4 y 6 meses. Lleno. Yo tenía entendido que la ley te permitía solo pedir como máximo 2 meses de fianza, aparte del mes en curso. 2 No, meses. ¿Te puedes no. pedir hasta 3? Puedes hacer un mes de fianza, ¿vale? Y 2 meses de garantía, Ah. ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que hago normalmente es pedir 2 meses de fianza y además lo ingreso en el Incasol. Sí, O eso sea, también. en vez del mes de fianza y de garantía, cojo 2 meses de fianza y lo ingreso en el Incasol, porque así luego no hay problemas con devoluciones y todo, porque ya sabemos dónde están. 4, pues pueden ser 2,5. ¿Que le van a pedir 3? Sí, Pues es decir que no, pero ojo, que los que pidan más de eso y que no sea fianza, saben que tienen que pagar el ITP, ¿no? bueno, eso no lo sabrán. Ahí luego vendrá. Luego vendrá Tita Hacienda de aquí, la Agencia Tributaria de Cataluña, y les presentará una paralela del ITP y les dirán, señores, que por cada garantía adicional que tengan ustedes tienen que pagar, no recuerdo si era un 1%, no recuerdo el porcentaje. Eso igual que si tienes avales, o sea, al Pero el final... tema está de que no van a pagar a las agencias inmobiliarias porque tienen que pagar, en este caso, al propietario de la vivienda, ese que va a tener que pagar a la agencia inmobiliaria por hacer el contrato de alquiler Bueno, y bla, pues bla, le bla. pedirá 4. Pero si le sube, claro, y todo esto, esta ley estaba, pero de alguna manera para cubrir un poco al inquilino de que no tuviera que dar tantos Claro. gastos a Sí. la hora de coger un piso de alquiler. Pero si resulta que debe de pedir 1 mes o 2 meses de garantía, le van a pedir 3 o le van a pedir 4, entonces Estamos igual. estamos igual o Mira, peor. simplemente en vez de hacer 5 años, hacer 5 años y 2 meses y le pido los meses de garantía que me dé la gana. Lo que nos dijo la Arancha la semana pasada. Como si le quiero pedir 6 meses. Entonces, al final claro, estás dentro de la ley. estás Ya. dentro de Porque la le ley. haces un contrato superior al mínimo. Ya. ¿Vale? Por tanto, Es decir, que estamos ayudando al inquilino, pues me parece que no, porque encima se queda desprotegido, porque claro, una agencia inmobiliaria te puede decir el contrato, te lo puede redactar, te lo puede decir, pero de esta manera la agencia dice, no, yo, como me paga el propietario, el contrato te lo miras tú y si quieres pagas tú a un gestor o pagas a un abogado y que te lo revise él, con lo cual yo creo que queda desprotegido de una manera Sí. y encima no se va a ahorrar dinero. no, y el problema Es que que no va se a va a haber ahorrar. es que van a haber propietarios que van a decir que no lo quieren pagar y que ya se lo hacen ellos, irán a una página web, se lo Exacto. Y ahí vendrá- descargarán y allí meterán cualquier cosa, sea buena o no buena, esté en ley o no esté en ley, y ahí lo meterán. Y luego el problema que van a tener va a ser que si el inquilino se va con ese contrato a la OCU, pues van a tener un pollo de narices. Bueno, aquí sí que los juzgados van a tener una de expedientes para revisar, que va a ser... Bueno, ya veremos luego, como esto ya le hemos dicho, depende un poco de las elecciones en julio, luego dependerá de las comunidades autónomas, que lo aplique y que no lo aplique. Aquí, como somos más chulos que nadie, pues lo vamos a ser los primeros que lo apliquemos, y No eso sé es yo así. si- Bueno. Porque además ya lo aplicamos, es decir, que nosotros lo tienen muy fácil para volverlo a Sí. aplicar. Echan marcha atrás y lo vuelven a recolocar. De hecho, es otra de las noticias que teníamos aquí a puntico, ¿no? Ya, pero igual, el PP decía igual la derogaba también, ¿eh? O sea que ya veremos qué pasa. Bueno, pero El de día entrada, 25. de entrada, si como hoy la han presentado, Cataluña la ha presentado hoy, depende de las ganas que tengan de tocar las narices, irán más rápido o menos rápido. Yo creo que no hay tiempo. De aquí al 25 de julio no les da tiempo al Ministerio de la Vivienda a aprobar la zona tensionada. Yo creo que no hay tiempo, pero no sé. Bueno, si si es ya como estaban la- hechas. Sí, Ya. Es claro, que es que el problema es que estaban hechas. Ya. que el resto de comunidades se tienen que poner y tienen que mirárselo y tienen que ver cómo lo van a hacer. A nosotros no nos hace falta, ya lo tenemos hecho. Por tanto, si la han presentado, Ya. Es que simplemente tienen que homologarlo. claro, Es que no tienen que hacer mucho más. Ya. ese es el problema. Hoy ha salido en el título. Cataluña inicia la actuación para definir las zonas tensionadas y limitar los alquileres. Depende de la prisa que se quieran Claro. dar, porque hay veces que tardan meses en decidir una cosa y hay cosas que en 2 días te lo tienen. Pero cuando les interesa, Pues ponen el por eso- acelerador. Mira por qué eso te lo deprisa aprobaron la ley de la vivienda. El acelerador a tope. Zoom. En cambio hay otras cosas pues que tardan ahí y que van Por eso pasando te digo de que un lado a otro. dependerá si les interesa o no, si les favorecen el voto o no, pues te irán más rápidos o no. Pero no sé. Igual la tenemos que aplicar antes del 23 de julio. ¿eh? Sí, ya pone que como Cataluña fue pionera en esta cuestión, pues nosotros es más fácil que vayamos Más rápido. más rapiditos pues que cualquier en otra comunidad que tienen que empezar prácticamente de cero y buscar cuáles son las Si no, zonas se cojan la tensionadas. nuestra, que se hagan un copiar y pegar. Eso. Hombre, ya está. Ya está. Si es que al final, la que quiera,
Le ofrecemos que- el copiar y pegar. Si es que tú. en las grandes capitales es muy fácil las zonas tensionadas, porque ¿dónde está más del 30% de lo que es el valor que haya subido la vivienda o que tú tengas que destinar tu sueldo a más de un 30%? Pues es que en Barcelona, donde no es toda Barcelona más incluso el área barcelonés. metropolitana. Es decir, que es muy difícil no encontrar incluso una zona. Incluso Tarragona, ¿eh? No, sí, incluso Tarragona. Reus y todo Pero eso. las también. desigualdades que se van a crear en toda España es alucinante, porque yo he leído que el 55% de las comunidades que tienen zonas tensionadas no lo van a aplicar, porque No. son comunidades que van a estar gobernadas por el PP, y el No, PP y ya ha esto es dicho que nada. no lo va a aplicar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dinero se va a mover, y entonces si el dinero va a huir de los sitios que haya regulación, entre ellas Cataluña, y se irá a otro sitio, y así estaremos, con lo cual menos inversión, menos oferta, tensión en precios y lío. Y la gente Y esto no es lo que podrá- están consiguiendo. no podrá alquilar. Claro, y los más Desfavorables. débiles, los más desfavorables, pues son los que más problemas tendrán. Pues si yo tengo una cola para alquilar un piso con 50 personas, pues voy a coger a los 3 más ricos. Claro. Está Más claro. alto, guapo, ojos azules. Claro. El más guapo de Es todo. tremendo. O sea, es que yo no entiendo. Bueno, es una medida tan electoralista Sí. que es alucinante, porque hace muchísimo daño. Mucho. Mira, llevamos como un mes o creo que sé, Más, 4 o ya. 5 programas, Iñaki, que esto lo repetimos o dejamos de repetir. Es decir, que en el momento que la ley no se había aprobado todavía, pero que estaba ya, que ya sabíamos que esto iba a salir, que no iban a cambiar ni un punto ni una coma, porque habían venido pues presidentes del colegio de APIs, de asociaciones, y que ya lo sabían, que esto no iba a cambiar nada, que no han escuchado absolutamente a nadie que tenga que ver con el sector. Ya no solamente estoy hablando de inmobiliarios, sino de economistas, juristas, fiscalistas. Es que no han escuchado a nadie. Es decir, que ellos han ido a lo suyo, a buscar el voto populista, el voto fácil, Sí, y ya está. Y aquí acabamos. Sin ver las consecuencias reales que van a tener. Bueno, otra de las noticias es que, bueno, que parece ser que, a contrario de lo que la gente se esperaba, que con la subida de tipos de interés, con la ley de la vivienda y etcétera, 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 los precios de la vivienda iban a bajar, con lo cual las noticias han salido hoy que no, Que no. que ha subido, no mucho, pero es que ha subido un 3,5%, creo que es lo que he visto que ha subido, por ejemplo, aquí en lo que es en Cataluña, En ¿no? Cataluña. Entonces, Sí, que parecía que todo... ¿cuál es el motivo? Fácil, es oferta y demanda. Sí. Esto es el motivo. Si tenemos poca oferta de viviendas y tenemos demanda, lógicamente los precios no van a bajar. Claro. Si tenemos mucha oferta y menos demanda, pues lógicamente, pues es que el mercado, lo hemos dicho siempre, el mercado se regula solo. Sí, si no, hace lo falta. intervinieran tanto, el mercado realmente... Mira, cuando empezamos a aplicar aquí la ley de contención de rentas en Cataluña, esto fue para Mercè, no recuerdo ahora, Sí. pero fue para Mercè. ¡Qué memoria! Pues, sí, sí. Entonces, Septiembre, sí. sí, septiembre. Yo recuerdo que sobre la primera semana de septiembre o así, y además lo estuvimos comentando en el despacho, ostras, se están regulando los precios. O sea, habían no bajado excesivamente, pero sí que estábamos notando que los propietarios, como los precios estaban muy altos de los alquileres, se quedaban fuera, ¿vale? Entonces sí que vimos, pues eso, un ajuste de precios en el alquiler hasta que llegó la Mercè. Después ya, un desastre. Pero dice- si no hubieran hecho nada, es que se hubiera regulado solo. Pero dice, ya vino la Mercè y el nombre de la señora era otro, no era la Mercè. Bueno, sí. No La festa de la Mercè. No era la Mercè. No. Bueno, mira, lo teníamos aquí encima de la mesa y no lo hemos sabido ver, Sí. porque esto es una publicación de un periódico que salió ayer, ¿no? Que el subidón del Euribor dispara hasta máximos históricos la renegociación de hipotecas. Bueno, pues lo que Es lo que estábamos hablando antes. El volumen de créditos revisados fue de 2.503 millones de euros, Claro. superando todo lo registrado a lo largo del año 2021 y 2022. Que al final la gente, si no puede pagar, tiene que renegociar de alguna manera. Es lo que estábamos hablando antes, que no sabíamos dónde lo habíamos visto, Sí. y aquí lo tenemos. Es que la gente, si no llega, algo tiene que hacer. No, y los bancos están abiertos. Sí. Al final, pues claro, el que pagaba una cuota de 800 euros y ahora le ponen 1.200 y no llega, pues bueno, habla con el banco y si es solvente, se va a Sí, dar. van renegociando. No les interesa volver a No, aquel mogollón que no. tuvieron. A tener propiedades, a No. tener pisos. No les interesa Porque luego tener vendrán, propiedades.
se los absorberán, se los quitarán y aún todavía será peor. Sí. Bueno, según los datos de información que hoy he visto de estadísticas del notariado, que estos datos siempre son muy interesantes porque bueno, es la realidad del mercado, las compraventas caen en abril un 20,7% en España, en Cataluña un 21,9%. Es decir, cuidado con los datos. Los préstamos hipotecarios caen un 39,1%. Es decir, analicemos. Si caen las compraventas un 21,9% y los préstamos hipotecarios un 39,1%, estamos diciendo que estamos habiendo muchas más compraventas pagando al contado Sí. que pidiendo hipotecas. Es decir, que estamos viendo a muchísima gente que está comprando otra vez sin necesidad de hipoteca. Porque los datos son claros. Es decir, que simplemente es analizarlos un poco. En Cataluña, como la media de España, está en un 39% de los préstamos hipotecados que se han pedido menos. Es decir, que se están pidiendo muchas menos hipotecas. La gente se lo está pensando más. Bueno, porque- se te suben los tipos y no llegas, y aparte Pues- la banca te lo está poniendo mucho más difícil. Sí. Ahora la calidad de solvencia que tienes que tener para que te den un préstamo pues es más elevada, porque lógicamente tienes que pagar una cuota superior y tus ingresos no han aumentado Tanto como han subido los tipos, y por lo tanto, pues ¿qué ocurre? Pues volvemos un poco a lo de antes. Se dejará de comprar, pero la gente necesita una vivienda. ¿Y Sí. dónde se va a ir? Al alquiler, Al con lo alquiler. cual más tensión en el alquiler. Sí, como no hay, pues... Sí, porque eso es pasar de un lado al otro. Es decir, que cuando la gente ve, pues como hemos visto, que inseguridad jurídica y la gente tiene pisos para alquilar y dices, uy, ¿y si soy un tan gran tenedor? ¿Qué voy a hacer yo si tengo más de 5 pisos? Pues cojo uno de ellos y lo pongo a la venta. Sí. Y esto vamos pasando de un lado para otro dependiendo de las normativas y de lo que nos va cayendo, de las leyes nuevas. Y a nosotros nos vuelven locos, ¿eh? Pues Sí, llevamos 2 no, años no. que, claro, cada vez que te viene un cliente y dices, ¿y tú qué crees? Y dices, pues no lo sé ya, ¿eh? Ahora Porque- mismo te digo esto, la semana que viene llámame y que igual te digo otra cosa. Y se te quedan con una cara como diciendo, ¿eh? Es que, No, ¿qué le digo? ¿Mejor alquilar? No, mejor vender. No, espérate un poquito, a ver qué pasa. Es decir, que es un... A ver cómo se levantan esta mañana nuestros políticos y te digo a ver por dónde tiramos. Es tremendo. Es tremendo, es horroroso. Bueno, la verdad es que viendo en enero, como vimos, la subida de tipos de interés que estaban haciendo y que veíamos que de aquí pues al verano, pues que esto iba a ir subiendo, porque todos teníamos claro de que el 4 íbamos a llegar. Esto no nos está pillando No. de sopetón, porque todos ya veíamos venir que iba subiendo y que al 4 Bueno, íbamos a llegar. Y que los compañeros que han venido aquí de hipotecas, varios que han venido, todos nos han dicho más o menos por lo mismo, que el 4 lo íbamos a ver. Sí, pero con la alegría que alguno de ellos dijo, no, pero para el 2024 2024, igual, sí. y nosotros, venga, vamos a quedarnos con lo positivo. Vamos a esperar que el 2024, pues esto vaya, por lo menos haya pegado una frenada. No. Bueno, os lanzo una pregunta a los dos. Viendo todo este tipo, cómo iban los tipos de interés y viendo cómo ha ido todo el panorama, quizás que ha sido mejor de lo que quizás podíamos haber esperado. Pues yo creo que sí. A mí unos tipos al 4 tampoco me parecen ninguna barbaridad. Evidentemente, cuando estaban al 0, el 0 al 4, pues ha subido un montón. Pero es que el 4% es un tipo de interés bastante razonable. La inflación se está conteniendo. Todas las políticas del Banco Central Europeo están consiguiendo pues contener la inflación. Y si se contiene la inflación, pues los tipos tenderán a bajar. Mi opinión es que hemos llegado al pico y de aquí no vamos a pasar. Sí. Bueno, me quedo con eso, ¿eh? Me quedo creo- con yo eso creo que porque también, ¿eh? es Yo creo positivo. que va por Bueno, ahí. es que sea positivo, es que como mínimo no vamos a ir a peor, ¿no? Es decir, que vamos a ir aguantándonos ahí. No volveremos a los que teníamos antes del 0, eso No. olvidémonos, Pero es que, a ver, pero todos sabíamos. entre un 3, yo creo que... Sí. Pero todos éramos conscientes Claro. de que lo que estábamos viviendo con los intereses a mínimos es que eso sabíamos que en algún momento iba a asumir. Es decir, que yo cuando me Que no venían- era normal que eso, no, o yo sea. cuando me veían clientes y me decían que no sé cómo hacer la hipoteca. ¿Qué quieres comprar? ¿Para cuándo? ¿Quieres vender de aquí a 3 meses? Pues variable, capulema. O 1 año, 2 años, 3 años vista, variable. ¿Qué quieres hacer una hipoteca de 35 años porque es la vivienda de tu vida? Pues no, pues Fija. ponte a fijo porque esto la vas a tener unos años, pero esto no va a ser para siempre. Es decir, que eso ya lo veíamos venir. Entonces, igual que nos pasó en la pandemia, Iñaki, casi estás de acuerdo conmigo, igual que nos pasó en la pandemia que cuando estábamos todos encerraditos en casa y cuando queríamos volver a nuestras oficinas pensábamos que iba a ser una catombe y no pasó. No.
y no pasó, nos adaptamos muy bien, incluso fueron unos años muy buenos de bonanza, porque el 21 y el 22 pues fueron muy buenos, el 20 no, porque claro, estábamos todos encerrados y era más difícil, ¿no? Pero el 21 y el 22 fueron muy buenos en el sector inmobiliario. Quizás ahora con todo el tema jolines, que tenemos una guerra de Ucrania detrás, que tenemos unas elecciones, que tenemos una ley de la vivienda, es decir, que tenemos cosas para que nos pegue una frenada en seco y en cambio hay movimiento, es decir, que no hemos parado esa frenada, es decir, que había movimiento. Yo creo que la inercia del mercado inmobiliario es muy fuerte, es como parar un portaaviones, no es tan fácil frenar un portaaviones. Un portaaviones necesitas muchas millas para pararlo y esto es un poco lo mismo. El mercado inmobiliario pues moviliza una parte del PIB muy significativa y entonces parar esto es complicado. Pero claro, es que claro, si estamos apostando todo el rato con medidas equivocadas y poniendo palos en las ruedas, al final el portaaviones se va a parar, ¿eh? Al final lo conseguirán, ¿no? Basta ya de inventos, claro, ¿no? Basta ya de inventos del TVO, ¿no? Vamos a parar el laboratorio y que dejen... Por favor, y que escuchen, escuchen a la gente, del sector, que escuchen a los que saben y que no apliquen medidas electoralistas, porque es tremendo. Que piensen con la cabeza, claro, no con el sillón donde se van a sentar. Sí, pero es que el sillón es muy cómodo. Sí, pero es que luego realmente la gente que lo va a pasar muy mal es la gente de a pie, ¿eh? No, claro. Bueno, pero los mismos. Vamos a dejarlo aquí, Vamos a hacer un Kit Kat de un minutito. Hasta ahora. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Patrocinat per Immosomni. Vols formar part de la nostra associació i tenir tot tipus d'avantatges? Envia'ns un correu a info@immosomni.com o bé truca'ns al nostre telèfon de contacte 657 331 089 657 331 089 perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @immosomni i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, amb Eva López. Torn de dubtes i preguntes. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al telèfon del programa. Pren nota. 657 331 089. 657 331 089. Perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència. Patrocinat per Immosomni. Bueno, ya estamos aquí, pasan unos minutitos así muy rápidos, un poco de publicidad, sobre todo de nuestra MLS, de Immosomni, que mañana tenemos una jornada muy interesante en Immosomni, donde viene Carmen Pérez Pozo, que ha venido varias veces, es abogada del bufete Pérez Pozo, ha venido muchas veces aquí a la radio a hablarnos de diferentes temas, y mañana la tenemos en una formación sobre lo que estamos hablando todos los días, de la ley de la vivienda, para ver cómo lo podemos aplicar, de qué manera podemos ayudar a nuestros clientes, asesorándoles lo mejor posible para que, sobre todo con su patrimonio, a ver qué podemos hacer. Pues mañana la tenemos a Carmen Pérez Pozo haciéndonos pues este curso, que va a ser seguro que de lo más interesante, porque ella, de otras cosas, es muy buena comunicadora. Sí, seguro que sacamos buenas píldoras de ello. Bueno, Iñaki, ya empezamos ya contigo, ¿eh? A ver, escucha, te has venido 3 veces, has venido hablando de la asociación, has venido hablando un poco de lo que es un personal shopper inmobiliario. Yo creo que hace nos conocemos ya unos cuantos años. Unos cuantos, sí. Unos cuantos. Al principio tuvimos una batalla bastante importante para defender y de alguna manera explicar lo que era el concepto de personal shopper. Yo creo que ahora ya, por suerte,
ya muchísima gente lo conoce. Sí. Ha salido muchas notas de prensa, ha salido mucha publicidad en radio, en muchos sitios. Tú has estado ahí dando en muchos medios el callo y hablando y defendiendo esta figura, ¿no? Pero tú cada vez vas más allá, ¿no? Con la figura de personal shopper. Bueno, en realidad no. En realidad lo que pasa es que yo me he especializado en un personal shopper inmobiliario que me dedico a producto de inversión. Esto es lo que yo he hecho. Al principio yo empecé hace ya 15 años, yo creo, como personal shopper que buscaba cualquier tipo de producto. 15 años ya, Iñaki. Sí, Son muchos años ya. Sí, un mogollón. Empecé picando piedra, cuando este servicio, como tú decías, pues no se conocía, cuando tú lo explicabas decían, ¿qué? ¿Qué me dices qué? Bueno, total que eso, pues bueno, poco a poco, entre todos los que trabajamos en esta profesión, pues hemos ido dándole altavoz a este servicio y con el tiempo yo me he ido posicionando de forma natural, sin buscarlo mucho, pero de forma natural en un producto de inversión. Busco también viviendas para vivir, pero yo en mi caso te diría que un 85% de mis clientes son inversores y un 15% buscan primera vivienda. Y entonces en mi caso pues me he especializado en el producto de inversión. El producto de inversión, principalmente producto de inversión para reformar y alquilar, y también hacemos alguna cosa de lo que ahora vienen llamando el flipping, que es el producto de compras, reformas y vendes. Eso es lo que hemos hecho durante muchos años, muchos de nosotros, como inversores, que comprar pisos que estaban destrozados o de herencias, o que habían estado alquilados y los habían dejado hecho polvos y que necesitaban, para que se pudieran vender, hacer una reforma importante, no lavar la cara, es decir, una reforma importante donde tienes que invertir un dinero. Es decir, que cuando haces una inversión, como tú bien dices, tienes que saber y hacer muy bien los números. Sí. Los números hay que hacerlos muy bien, el Excel es muy peligroso y mucha gente, por falta de formación, pues no hace bien los números. Y cuando te metes en una aventura de comprar una vivienda, si la quieres reformar y vender, si nos centramos en el tema del flipping, hay que hacer los números muy bien, hay que pensar que tienes muchos gastos, que todos los gastos que llevan aparejados un IVA te lo vas a comer. El IVA es un impuesto, que para hacer este tipo de operaciones necesitas estar dado de alta en un código específico del IAE, que tienes que en la notaría tienes que expresar que estás comprando de esta forma para poderte aprovechar de la bonificación del 70% del ITP, y luego hay que ser muy conservador con los precios de venta a futuro que crees que vas a poder vender, porque si no te puedes pegar una bofetada muy importante. Yo al final siempre digo lo mismo, o sea, nosotros este tipo de operaciones se hace si tú eres capaz de solucionar un problema que el propietario no quiere solucionar o no puede o no tiene el dinero. O sea, pero lo que no vas a hacer es transformar una vivienda que es una porquería, porque no tiene sol, porque no tiene luz, porque es una planta baja, porque es un entresuelo oscuro, porque es un sótano. Ya le puedes meter 25 millones de euros, que no la vas a mejorar. Eso no, ahí no, Entonces, no hay solución. Yo en mi caso, como tengo como norma sagrada, yo no compro nada que con dinero no pueda arreglar. Todo aquello que yo, metiéndole euros, no lo pueda dejar chulo y atractivo, yo eso no lo compro. Y eso es muy importante porque te encuentras en las búsquedas, te encuentras pues muchísimo piso muy barato, pero con unos problemas irresolubles. Sí. Sótanos, y eso ya hay que huir de eso. Si no tienes salida y balcón, por mucho que le des vueltas, ni salida ni balcón va a tener. Claro. Y muros. Y muros. Y hay pisos estrechos y que no tienen luz y que a lo mejor el edificio pues está súper mal conservado y la IT no ha pasado ni se le espera porque la comunidad no se ocupa y tú no puedes luchar con toda una comunidad. Entonces tú te puedes hacer tu isla, tu palacio, pero claro, si la carcasa de tu palacio es un edificio que no funciona, pues tendrás luego muchísimos problemas para luego eso venderlo. Y aquí el tiempo es un parámetro fundamental. Compras, reformas y vendes. Cuantos más meses pasas, más meses vas a tener que mantener la vivienda, más meses vas a tener que pagar de gastos de comunidad. Menos beneficio al final. Menos beneficio y sobre todo... Y más riesgos. Y si te has apalancado, pues vas a tener que pagar más intereses, con lo cual Correcto. mucho cuidado.
Sí, pero bueno, yo que llevo muchos años en el sector y que he trabajado con muchísimos inversores, la mentalidad de un inversor tiene que ser totalmente distinta a la de un comprador finalista, Sí. ¿vale? Porque mucha gente compra y dice, no, es que me gusta el barrio. No te gusta el barrio. Una cosa es que tú quieras vivir allí, pues porque tengas la escuela de los niños, o tu mamá cerquita, o tú hayas nacido en ese barrio, te encante. Pero otra cosa es No que puedes lo ir a compres- buscar no. un piso que te vaya a gustar a ti si lo quieres para No, inversión. lo que quieres es ver los números que salen, es decir, que si lo tengo que vender, lo pueda vender, es decir, que no significa el barrio, no significa los metros, sino es un conjunto, ¿no? Un conjunto Sí. de cosas. Es un conjunto de cosas. La ubicación es fundamental, pero sobre todo hay que ponerse el sombrero de que yo no soy un comprador para vivir en ese piso. Sí. Es una operación financiera. Es una operación financiera. Yo voy a comprar para ganar un determinado dinero. Y entonces, olvídate de si el barrio te gusta más o menos. Lo que tienes que procurar es que ese barrio funcione y que tenga alta demanda de compra. Exacto, correcto. Haz muy bien los números. No creas que vas a construir a 400 euros metro cuadrado, porque eso no es verdad. Sí. No te olvides de los impuestos. Los impuestos van a ser un coste para ti. Y cuando hagas el cálculo, prevé un precio de venta muy bien calculado y muy conservador. No hagas castillos en el aire, porque si luego resulta que haces toda la operación y no lo puedes vender al precio que tú habías estimado, pues entonces entrarás en pérdidas. Sí. Y eso hay que hacerlo, pues, bueno, o sabes hacerlo o de la mano de alguien que te sepa asesorar. Pero es muy importante que tengas muy claro cuáles son todos los costes y, sobre todo, el éxito está comprando. O sea, en una buena compra. Una buena Una buena compra. compra. Y también yo por lo que he vivido por lo que estamos diciendo, es que hay algunos inversores que pretenden, pues bueno, tener unas grandes ganancias y eso te hace tener unas pérdidas. Claro. Porque mientras más tiempo pase y tú Claro. no hayas vendido esa propiedad, pues al final tienes que vender muy por debajo. Y yo siempre digo que creas una cadena, ¿no? Que si, por ejemplo, compras un piso y lo vendes aquí a 3 meses, pues puedes comprar otro, Claro, puedes comprar otro, puedes claro. comprar otro. Si compras un piso hoy y no lo vendes hasta dentro de 9 meses, pues acabas de quitar 2 pisos de la cadena. Claro, ¿no? claro, sí, Es sí. decir, no sé si los que nos están escuchando lo pueden entender, pero no es lo mismo hacer 4 operaciones de 4 pisos Claro. en un año que hacer uno o hacer 2. Claro, Entonces, sí, por sí. querer ganar mucho de una propiedad, pues dejas de ganar el poder haber hecho más inversiones que además mueves mucho más, ¿no? Y tienes menos riesgos. Exacto. Exacto. El tiempo es muy importante, hay que hacer los números muy bien, hay que comprar bien y hay que, después todo el proceso de la obra tiene que estar muy bien hecho, no que no tengas problemas y hay que darle magia. En el mercado hay muchos pisos. Hay gente que me dice, no, yo le voy a lavar la cara y tal. Digo, ya, pero ¿va a tener magia este piso? ¿O simplemente lo vas a pintar y le vas a cambiar 4 luces? No, hay que meterle magia. Y para meterle magia hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo y hay que tener un cierto gusto. Ahí te escucho, el gusto. Sí. Y el gusto o lo tienes o no lo tienes. No hace falta, no pasa nada si no lo tienes. No todo el mundo tiene por qué tener gusto, ni todo el mundo tiene que ser guapo y alto. Pero si no lo tienes, déjate asesorar por alguien que sí que lo tenga y que sepa dónde hay que invertir los euros para darle esa magia. A veces no hace falta poner un parquet de madera de la boina, pero hay que poner un buen suelo. Sí. Hay que descubrir una bóveda catalana, hay que iluminar muy bien, hay que saber pintar, hay que actualizar el piso. Entonces hay que gastarse un poquito, bueno, un poquito o mucho, para dejar el piso y que tenga magia. Es decir, cuando tú estés buscando en internet un piso para comprar, que tu piso resalte. Llame la Llame la atención. atención, es fundamental. Que no Ya. sea uno más. Y ahora en el tema de los gastos de construcción, habrás notado la diferencia, ¿no? De hacer reformas hace 2 años Sí. a hacer reformas ahora. Es decir, que los costes de la reforma habrán subido entre un 20, Sí, sí. un 20 y un 25%. Fácil. ¿No? Es Sí, decir, sí, que fácil, sobre fácil. todo la carpintería de aluminio, que ha subido los costes una barbaridad. Es decir, que me invento, si antes nos gastábamos, vamos a poner por hacer un número redondo, 30.000 euros, pues perfectamente nos podemos ir cerca de los 40. Sí, sí. Estoy... Sí, sí, no, sin problemas. Sin problemas. Seguro. Es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque quien estaba acostumbrado a decir, mira, yo hago un parquet, le pongo una instalación eléctrica, la cocina. A la hora de que tú compras y reformas, ¿tienes problemas a la hora del comprador que decida, por ejemplo, cocina americana o cocina cerrada? No. ¿No? El comprador, yo por suerte, ¿hables del comprador? Sí. ¿Qué te hace decidir a ti si haces una cocina abierta o una Yo las cocina hago todas cerrada? abiertas.
Yo las hago todas abiertas porque yo hago unos pisos como muy modernos, y son pisos pequeños, no son pisos grandes, son pisos de 1 o 2 dormitorios, y el posible comprador de estos pisos de 1 o 2 dormitorios, si es para vivir, quiere cocina abierta, y si es un inversor que lo quiere para alquilar, el inquilino también quiere cocina abierta. Yo siempre hago cocina abierta y la verdad es que me funciona súper bien porque son pisos pequeños, estás abriendo un salón pequeñito al tirarle el muro de la cocina, estás incorporando la cocina al salón y entonces la cocina se convierte en parte del salón, con lo cual Bueno, mucho más amplio. Sí, todo es mucho más amplio, sensación de más amplitud. agradable y es Más luz, más se filtra más luz y etcétera. Voy a hacer una anécdota que me pasó hace muchísimos años, cuando yo me dedicaba a lo que ahora se llama el flipping. Y yo tenía un piso en la Gran Vía y era una oficina la que transformé en vivienda. Y entonces estaba haciendo las reformas del cuarto de baño y tenía el bidet allí. Cada cliente que venía me decía, no, yo no quiero bidet. Venía otro cliente y me decía, sí, yo quiero bidet. Cada cliente que venía me decía, o quiero bidet, el otro no quiero bidet. Al final cogí el bidet, lo puse en el comedor, como si fuera allí un jarrón, y dije, a ver, señores, el que quiera le pongo el bidet y el que no lo quiera no le pongo el bidet. Es decir, que la sociedad ha cambiado muchísimo y antiguamente si no ponías bidet era como que el cuarto de baño no estaba completo. ¿Vale? Y hoy en día no hace falta poner el bidet. Ahora mucha gente se pone la duchita esta que se pone, bueno, el glifito este al lado del VC. Pero esto es anecdótico, pero esto me ocurrió a mí. Tú ya no debes de poner bidet, ¿no? Mira, 6.000 euros metro cuadrado, el bidet nos está costando 4.000, lo que es lo que ocupa un bidet. Sí. Claro. No lo pongo. Es imposible. No me cabe. No, y que hoy en día la gente está más acostumbrada a salir, No lo pongo, y salir y nadie lo entrar de pide. la ducha. Salir y entrar de la Sí, ducha. sí, Pum, sí. pum, por la mañana te pega la ducha y ya está. Y ya no tienes que andar con todo lo que se andaba antes, que la gente se duchaba menos. Ahora nos duchamos Pero más. durante el proceso de los años, la gente, la sociedad va cambiando. Sí. Y lo que mejor antiguamente solamente eran los pisos con cocina abierta, que es lo que estábamos hablando, era más la gente joven. Hoy en día ya es que es algo como bastante habitual. Es decir, que ya, por ejemplo, hace poco he vendido un piso para familias en la calle Europa, un piso grande de 90 y pico metros cuadrados, y el chico que lo ha comprado ha hecho una cocina preciosa, pero abierta. Es decir, que los hábitos y las costumbres están van cambiando cambiando. mucho. Quizás ya no se hacen esos perolos que hacían nuestras madres de habichuelas, de cocido, que salía tanto, ¿no? Y ahora se cocina también de No sé, otra chica, manera. pero ponte unas sardinas a la plancha. Pero ¿cuántas veces haces sardinas a la plancha? O gambas. Bueno, yo en mi caso muy pocas. Entonces, al final, por esa sardina que haces una vez cada 2 o 3 años... No, y también las sí. mamparas, las las campanas. Las campanas son ya distintas. son Ahora tienen distintas. mucha más potencia y estas que bajan del techo, que suben, que son una maravilla, que escogen los olores. Es decir, que ahora hay muchas opciones para decorar las viviendas. Yo he visto fotos de los pisitos que tú estás transformando, porque al fin y al cabo a mí me gusta llamarle transformación, porque de una cosa vieja, cuando ves un antes y un después es una maravilla. Sí, Además, chulo. te da una sensación de he criado aquí, ¿eh? Yo que lo hice durante muchos años, a mí me encantaba ver el antes y el después. Mira qué chulo me ha quedado, mira qué bonito me ha quedado, ¿no? Fíjate el baño, que aquí parecía que no cabía una ducha y al final Fíjate, le he metido la ducha, ¿no? Es decir, que Sí, sí. Y hay que ir de la mano de un buen constructor, es muy importante. Yo en mi caso tengo dos constructores que me funcionan muy bien y que, bueno, toman decisiones. Nosotros hacemos un seguimiento de obra todas las semanas de los pisos que tenemos en marcha, pero el constructor tiene que ser es una pieza fundamental, porque un error en la construcción, al cabo de 6 meses, luego tiene una muy difícil solución. Sí, claro. Entonces, no hay que coger al más barato y el que no tiene papeles, o sea, hay que Un ir, profesional. hay que ir con un profesional. Bueno, y que al te cobra final- lo que tiene que cobrarte, pero un Al profesional. final tienes que ir a un profesional, hagas lo que hagas. Sí. como el refrán, lo barato sale, Sale caro. caro. Exacto. Sí. Es decir, que a veces se hacen una mala instalación eléctrica, sobre todo una mala instalación, sobre todo en los baños, que eso sí que lo he vivido muchas veces, ¿no? Que han puesto las tuberías. Yo he visto poner al revés el agua fría y el agua caliente, es decir, en el rojo que salga el agua fría y en el azul que salga el agua caliente, y dices, aquí hay algo que no Sí, funciona, sí. ¿no? O tocar según qué y te da un calambre esto que dice, uy, por aquí, ¿qué es lo que pasa? Mira, hoy ha salido en la noticia que una madre y una hija, creo que ha sido, en una piscina, por
por aquí en Cataluña, no sé en qué zona, se han quedado electrocutadas, han muerto en una piscina por la luz. Es decir, que esto no es algo serio, claro, lo del porque tema hay de la luz cuando está en contacto con el agua. Con el Por eso agua. cuando hacen las reformas de los baños miran mucho donde ponen los halógenos, que que esté lo suficientemente alejado de todo lo que tenga corriente eléctrica y tal. Es decir, que esto, ojo, que es... Sí, no, pero- Esto puede ser, ya no que quede más bonito, más feo, sino peligroso, ¿no? Sí. Y entonces, los pisos que tú sueles comprar o asesorar a tus clientes suelen ser en barrios muy concretos. Sí, en mi caso hemos limitado la zona muchísimo. Bueno, muchísimo. Hemos limitado la zona y solo compramos en Sagrada Familia, Gracia, San Antonio y Pueblo Nuevo. Y bueno, y el resto en Sánchez quizás también. Pero sobre todo en esas zonas. ¿Por qué? Porque mis clientes, luego el inquilino, el futuro inquilino de ese piso es un extranjero 100%. El 100% de los inquilinos de estos pisos son extranjeros. Y los extranjeros, esas son las zonas donde quieren vivir. Donde quieren vivir. Sí, eso está claro. ¿Y no te piden el gótico, por ejemplo, o casco antiguo? Porque el cliente extranjero Sí. es muy, muy de ir al centro de Barcelona, ¿no? Sí. Está bien que estén cerca de los transportes públicos para moverse de un lado para otro, pero buscan mucho al centro lo que es el gótico. Sí, pero nosotros nos hemos convertido expertos en esas zonas. En Sagrada Familia a lo mejor hemos comprado 30. Y al final tienes una zona tan por la mano y ya los pisos te empiezan a llegar solos porque las agencias te empiezan a conocer, que te especializas en una zona donde sabes que no vas a fallar. Y que conoces bien el precio, Claro, ¿no? conoces bien el precio, sabes a cuánto lo vas a poder alquilar, sabes cuánto te va a costar la reforma, sabes quién va a ser tu inquilino. Y lo tenemos muy por la mano. En el gótico pues seguramente también funciona. Lo que desechamos siempre es el rabal. El rabal. Pero el gótico probablemente también funciona. Pasa que, ¿qué ocurre en el gótico? En el gótico tenemos un problema de accesibilidad, un problema de ascensores. Entonces yo a mis clientes siempre les digo, no miremos solamente la rentabilidad que vamos a obtener por el alquiler, miremos también la rentabilidad que obtendremos por la plusvalía futura. Y para mí, en el siglo XXI, comprar un piso sin ascensor es un error. Entonces, en el gótico te encuentras con muchos pisos súper chulos, pero que no tienen ascensor. Entonces, yo no me imagino en el 2060 que puedas vender una casa sin ascensor. Me parece, bueno, es como comprar un coche sin aire acondicionado. Bueno, yo creo que se seguirán vendiendo, porque si no, ¿qué podemos hacer con esas fincas? A toda la gente que tenga un piso a la venta sin ascensor, acabas de tirar un jarrón de agua fría. Encontraremos otro tipo de cliente que le interesará. Sí, Ya sí, está. por ejemplo, en las grandes ciudades, en grandes capitales como París, Londres, muchísimos Sí, edificios sí, sí. no tienen ascensor. Y aquí los extranjeros, yo que trabajo, tú lo sabes, el 85% de mi clientela es cliente extranjero. La verdad es que no me pone muchas pegas. Me pone muchas más pegas un cliente nacional. Quizás somos un poco más vagos a la hora de subir escaleras. Sí. Pero me pone menos pegas, por ejemplo, un cliente francés que está acostumbrado, pues bueno, en París es que muchísimos edificios sí, no tienen sí, sí. ascensos, Sí, sí. ni pueden tener. Ni lo pueden tener porque no caben. No caben. Y ahora, por ejemplo, yo en la zona alta estoy teniendo pisos chulísimos en edificios que son pequeñitos, que solo tienen 2 o 3 plantas, que tampoco tienen ascensor, y yo los estoy comercializando bien. Es decir, que yo creo que hay público para todo. Sí, para todo Hay público y con para precio, todo. con precio Sí, adecuado por a eso- esa circunstancia. Claro, ahora hacer una tasación, una peritación judicial, cuando nosotros hacemos el despacho, lógicamente un piso que tiene ascensor a que no tiene ascensor, Tiene otra valoración. la valoración no es que no tiene comparables. Es decir, yo puedo comparar un piso que tiene 50 a otro con 60 metros, o uno que sea un tercero a que sea un quinto, o que uno que dé patio manzana o que dé a la calle. Más o menos puedes cogerlo como muestra de mercado, pero que tenga o no tenga ascensor, ahí no lo puedes coger como muestra de mercado. No. Oye, pues ha sido una conversación muy chula, Iñaki. Un placer. Y una cosa ya como último, ¿qué tal estás viendo últimamente cuando tú llamas al teléfono a una agencia inmobiliaria y le dices, tengo un cliente que quiere visitar tu vivienda, soy personal shopper inmobiliario? ¿Qué respuestas estás obteniendo? ¿Ha cambiado algo? Ha cambiado radicalmente. Esto hace 5 años era un drama porque no te querían atender, te decían no, yo solo hablo con el comprador y si no viene el comprador, pues yo a ti no te lo puedo enseñar, tal. Bueno, por lo que ya sabemos que las agencias, pues si no hay exclusividad, pues hay muchos... Sí, es más Por la peligroso. desconfianza. Por la desconfianza. Pero bueno, poco a poco esta barrera la hemos ido tumbando, en Barcelona por lo menos,
que aquí es donde nació el servicio de personal shopper inmobiliario y aquí es donde está más arraigado, y ahora te diría que la gran mayoría de las agencias ya conocen lo que es un personal shopper inmobiliario y ya no te ponen problemas, o te ponen muchos menos problemas de los que te ponían antes. Oye, pues esto es, para mí me parece que es una buena noticia, que ya la gente por lo menos ya que conozca lo Y que que es esta entiendan, figura, que y que entiendan entiendan. que el personal shopper inmobiliario cobra de su cliente, del comprador, no cobra nunca de la propiedad. Es decir, que la agencia inmobiliaria en este caso no tiene no es una agencia, lo que estás hablando es que te está ayudando porque te está trayendo un cliente, con lo cual... Un cliente cualificado. Un cliente que ya te ha firmado un contrato, un cliente que ya te ha adelantado parte de tus honorarios. O sea, es un cliente comprador. No es una persona que está mirando a ver si... No es un paseante. No es un Con paseante. lo cual, agencias, las que estés escuchando, si te llama un personal shopper, te está trayendo un cliente VIP, con lo cual vamos a tratarlo de una manera muy, muy responsable y muy seria. Oye, gracias, Iñaki, muchas gracias por Gracias venir. a vosotras. Un placer, como siempre. Y espero que esta es la tercera, pero no será la Yo quiero la última, tacita, yo quiero Vale. la tacita de La color próxima. platino. La de Como color el- platino. Como el hormiguero. La Gracias. próxima tienes la tacita. Gracias, Nuria, como siempre, Nada. un placer estar contigo. Buenas tardes, los miércoles. Metre quadrat. Cada dimecres de 5 a 6 a RKB. Troba'ns en el 106.9 de la FM. I com sempre, al final del programa agraeixo als convidats, a precipitar, sobretot als associats d'Imosomni i als convidats que venen cada dimecres. Moltes gràcies. Fins dimecres que ve. Metre quadrat. L'espai immobiliari de referència. Patrocinat per Immosomni. Ameva López.